En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante y muy actual, que tiene que ver con la novela Doña Bárbara de Rómulo Gallegos y con un episodio que es crucial en esta narración, en este relato, en el que Doña Bárbara, para conseguir sus objetivos narcisistas, acude a un poder extraordinario, sobrenatural, que es el poder de la magia, y protagoniza un ritual que se identifica como el ritual de amarre, es decir, de amarrar, para conseguir doblegar, amarrar la voluntad en términos amorosos de una persona cuya presencia se solicita, cuya correspondencia amorosa se solicita y no se tiene de otro modo. Vamos a referirnos aquí al último de los capítulos de la segunda parte de Doña Bárbara, el capítulo 13, y con este capítulo cerramos lo que es, por el momento, esta serie de interpretaciones sobre Doña Bárbara de Rómulo Gallegos para reanudarla, si no nos morimos antes, en el curso académico que viene. Con esta sesión terminaremos. La última clase la dedicaremos a la exposición de un soneto de Quevedo, pero en este caso no vamos a iniciar nuevas interpretaciones de Doña Bárbara porque nos adentraríamos en la tercera parte de la novela, así que tendrán que esperar unos meses para continuar con la sesión. Pero la preservación del deseo, si es que se tiene, es algo muy importante que permite regular los niveles de ansiedad. Y esto viene a cuento, sobre todo, porque vamos a tratar de trastornos, en este caso del trastorno narcisista de personalidad. Este es un trastorno muy de moda, se ha puesto muy de moda. Hace apenas 2 o 3 décadas prácticamente solo los especialistas hablaban de esta cuestión, del trastorno narcisista de personalidad y de otros trastornos. Hoy día, en la época en la que vivimos en una sociedad industrialmente trastornada, donde los seres humanos exigen a la medicina que les garantice la felicidad, porque suponen que si son infelices la culpa la tienen los demás, el sistema, la realidad, el mundo, y la medicina debe tratar la infelicidad como si fuera una enfermedad y debe garantizar una solución, de manera que, en última instancia, si yo soy infeliz, la culpa la tiene mi psiquiatra, lo cual es excelente, porque convertirá a los especialistas en las enfermedades mentales, en los problemas psiquiátricos, en los responsables de un mundo reducido a impacientes sentimientos. Como alguien necesita satisfacer de manera inmediata sus ansiedades o sus sentimientos, si la medicina no lo consigue, la culpa la tiene el psiquiatra. Es decir, pronto pasaremos de responsabilizar a la realidad de nuestros males, pues pasaremos a responsabilizar de nuestros males a la psiquiatría. Digamos que disculparemos a la realidad, pero jamás nadie asumirá la propia responsabilidad de sus propias deficiencias, limitaciones o problemillas, por decirlo de alguna manera. Bien, aquí somos conscientes de que hacemos referencia a la literatura y sabemos que la literatura no ofrece soluciones a problemas reales, la filosofía tampoco ofrece soluciones a problemas reales, la religión tampoco ofrece soluciones a problemas reales, pero la literatura no busca solucionar problemas reales, a diferencia de la filosofía y la religión, que sí se empeñan en encontrar a la realidad una solución a sus problemas. La literatura no exige soluciones, la literatura exige explicaciones. Naturalmente, un personaje literario no es un ser humano real, no es un ser humano operatorio fuera de la obra literaria. Esto quiere decir que no podemos psicoanalizar a Doña Bárbara como si Doña Bárbara existiera realmente. Quiero decir que no podemos invitar a Doña Bárbara a que nos acompañe en una sesión donde expliquemos su papel en la novela. Es decir, sería singular, vamos a decirlo así, que pudiéramos contactar con Doña Bárbara y que aceptara nuestra invitación de venir aquí y pudiéramos pues hacerle preguntas acerca de por qué se comportó de esta manera o de esta otra, es decir, como si fuéramos periodistas o como si fuéramos medio bobos a la hora de relacionarnos con un personaje literario. Es decir, los personajes literarios no son personas. En consecuencia, no es posible reducir un personaje literario a una interpretación de un trastorno de personalidad y considerar que de este modo hemos resuelto
la explicación de este personaje literario. Naturalmente en doña Bárbara podemos encontrar, como en muchos otros personajes literarios, características propias de uno o varios trastornos de personalidad, pero eso no significa que curemos a doña Bárbara de su posible trastorno de personalidad o de que consigamos absolutamente nada más allá de ser capaces de explicar desafíos o exigencias que los textos literarios constantemente plantean en cada época, indudablemente. Es posible que hace 50 años a nadie se le ocurriera explicar el comportamiento de doña Bárbara desde el punto de vista del trastorno narcisista de personalidad. Es posible. Pero esto no impide que hoy día, en relación con los problemas que actualmente dejan a nuestras sociedades, sobre todo las occidentales, absolutamente asoladas por este tipo de pandemias psicológicas, de pandemias patológicas mentales, pues podamos hacerlo con toda justificación o con toda razón. Insisto que del trastorno narcisista de personalidad actualmente se habla muchísimo en relación con la política, sobre todo, donde este tipo de patologías se manifiestan de una forma particularmente efervescente, pero es indudable que características, atributos o propiedades relacionadas con el narcisismo se dan en todo tipo de seres humanos. Otra cuestión es que ese narcisismo convencional, un mínimo de autoestima y de autovaloración, de valoración propia, de amor propio, como tradicionalmente se ha dicho siempre, es absolutamente imprescindible. Mantener, digamos, unos niveles regulados, no diré de colesterol, pero sí de autoestima, es imprescindible para relacionarse con uno mismo, con los demás y con la realidad, que son los tres factores principales que determinan nuestra existencia. Y bajar de estos niveles pues puede resultar indudablemente problemático, pero excederlos también puede resultar problemático, es decir, un narcisismo excesivo pues nos conduce a sobrevalorar las posibilidades de cada uno de nosotros, y eso solo se puede subsanar mediante recursos imaginativos, es decir, suponer que soy Napoleón cuando en realidad pues eres una persona común y corriente y nada más, o suponer que soy un heroico caballero andante cuando en realidad eres un pobre hidalgo manchego que no tiene más alternativas que fingir lo que no es para poder subsistir o para poder desarrollar determinadas formas de comportamiento en libertad que de otro modo estarían absolutamente proscritas. Quiero decir que cada uno puede acudir a la imaginación para resolver sus problemas, pero ser original no consiste en desarrollar una patología, sino en saber evitarla. Ser genial incluso no solo no consiste en desarrollar una patología, sino en saber fingirla para evitar los problemas a los que conduce asumir las patologías de los demás. Es decir, son cuestiones mucho más complejas de lo que pueda parecer. Hay gente que cree que desarrollando una patología se convierte en una criatura original o incluso genial, y en realidad el desarrollo de una patología simplemente nos conduce al fracaso en la vida. Es decir, las locuras solo son atractivas en la literatura o en el arte, pero en la vida real las locuras son, francamente, las enfermedades mentales son muy penosas, son muy tristes, son muy lamentables y muy perjudiciales, tanto para el que las padece directamente como para las personas que están cerca de él o de ella. Es decir, esto no es ningún chiste, la enfermedad mental no es ningún chiste. Aquí, insisto, nos vamos a encontrar con una persona como doña Bárbara que reúne indudablemente todos los requisitos del narcisismo más extremo y más patológico. Nosotros, si leemos la novela, podremos observar que el yo de doña Bárbara, el ego de doña Bárbara, ella misma, es un personaje que se mueve en el terreno de la grandiosidad más explícita y más absoluta. Es la dueña de todo lo que la rodea. Ella, como siempre dice, quiere un trocito de tierra lo suficientemente pequeño como para estar en el centro de sus posesiones, allí donde se encuentre. Es decir, la totalidad, absolutamente. Es una persona megalómana, grandiosa. Recordemos que ella no cuenta el dinero moneda por moneda, sino que lo mide, lo mete en tinajas y mide la extensión de las tinajas, es decir, es una especie de tía Gilita, ¿no? por así decirlo, pero a lo grande, es decir, la grandiosidad en la que se mueve. Otra de las características de doña Bárbara es que necesita constantemente admiración.
Es decir, necesita tener a su alrededor un montón de gente que la adore, que la elogie, que la admire, que le tribute emocionalmente una auténtica veneración, casi como si fuera una sacerdotisa. Porque si le falta el reconocimiento de su poder, es como si le faltara el poder, en definitiva. Otra de las características de doña Bárbara es fantasear con su poder, con su belleza y con su éxito. El éxito a costa del robo y del crimen, la belleza a costa de exponerla ante hombres que no le ofrecen ningún reto ni ningún desafío, porque se subordinan a ella completamente, en tanto que esos hombres no valen absolutamente nada. Son hombres planos que muerden simplemente el cebo de la sexualidad, y a ella, como narcisista que es, no le interesa para nada la sexualidad. La sexualidad le interesa en tanto que cebo para que lo muerdan sus víctimas, pero ella no tiene ningún placer sexual, en absoluto. Lo utiliza simplemente como el queso que se coloca en la trampa para el ratón, pero nada más, en absoluto, nada más que eso. Y el poder que ejerce simplemente porque disfruta sádicamente viendo arruinarse a sus víctimas. Es decir, es como el Don Juan, que no tiene ningún interés en satisfacer sexualmente su cuerpo, porque su interés es simplemente burlarse de aquellas mujeres a las que finge enamorar para despreciarlas públicamente después. En una época donde el desprecio a la mujer en ese contexto era un auténtico deshonor, básicamente. De tal forma que, insisto, para un narcisista la sexualidad no significa absolutamente nada, es simplemente un instrumento de poder, de degeneración, de destrucción, de quien muerda ese anzuelo naturalmente con un cebo bastante suculento para la víctima. Es decir, el narcisista siente placer básicamente. Esto lo sabe todo el mundo, estoy diciendo auténticas obviedades, o sea, nada más que eso. La única originalidad que tiene lo que yo digo aquí es aplicarlo a doña Bárbara y justificar desde este prisma el comportamiento de esta mujer. Pero vamos, no estoy descubriendo ningún Mediterráneo, eso que quede claro. Y además debo advertir claramente que yo no soy psiquiatra, no soy psicólogo, y que cualquier psiquiatra y cualquier psicólogo podrá hacer una exposición de estos temas mucho más profesional y mucho más contundente de la que yo hago. Y no estoy incurriendo en narcisismo de la modestia, sino simplemente estoy hablando con franqueza. Estoy siendo franco en los términos más literales del valor semántico de la palabra. Pero la grandiosidad, la necesidad de admiración, las fantasías de poder, de belleza y de éxito, que no se corresponden con la realidad, que no tienen un fundamento en la realidad, porque el éxito de doña Bárbara es el crimen, es el robo. La belleza de doña Bárbara, insisto, se pone a prueba ante hombres que lo mismo les da un roto que un descosido, quiero decir, que no miden la calidad de la mujer, sino que van simplemente a lo que van, punto. Y el poder que se manifiesta ante gente que es mucho más débil que ella. Porque de hecho, cuando doña Bárbara se enfrenta ante un hombre diferente, ante un hombre de verdad, ante un hombre no catalogado dentro de lo que acostumbra ella a vulnerar, pues su éxito no vale nada, su belleza no vale nada y su poder no vale nada. Porque Santos Luzardo puede más que ella, no se deja seducir por su belleza y valora el éxito de forma muy diferente a lo que es el robo, el hurto, el crimen organizado, la corrupción, la extorsión, etcétera, etcétera. Es decir, es otro sistema de valores, es otra forma de actuar en la vida. Por otro lado, en relación con el prójimo, en relación con el tú, el narcisista, y todo el mundo sabe esto evidentemente, no manifiesta ninguna empatía. No manifiesta ninguna empatía porque desprecia completamente al prójimo. Es decir, el narcisista considera que quien vale es él y el prójimo no vale nada. Lo explota completamente, lo subordina, lo tiene trabajando para él. Doña Bárbara tiene trabajando para ella a todo Dios. Al Balbino Paiva, al Juan Primito, a un montón de boborolos y payasos que están, no diré haciendo lo que, pero los tiene subordinados a todos ellos, y todos ellos son medio bobos, porque una persona inteligente no se deja seducir por un narcisista. El problema es que la mayor parte de la gente no es inteligente. Ese es el único problema que tiene el género humano, es que la mayor parte de los miembros de su especie, los seres humanos, no son inteligentes, pero se creen Einstein.
Entonces, claro, cuando alguien no es inteligente, es sujeto de explotación. Y además, a las personas inteligentes es muy fácil engañarlas. Es muy fácil engañarlas porque una persona inteligente ofrece muchas más posibilidades de engaño que una persona ignorante. Y sin embargo, los inteligentes creen que no. Con frecuencia, los que se creen inteligentes son pseudointeligentes. Y una de las frases que suelen decir los pseudointeligentes es que los libros nos hacen libres, que el conocimiento nos hace más libres, que la cultura nos hace más libres. Y entonces dice que cuanto más libros se lean, más sabio se es, y que una sociedad que lea más libros es más difícil de manipular que una sociedad que lea menos libros. Y se olvidan de que hay libros que se titulan Mi lucha, por ejemplo. Entonces, claro, no es lo mismo leer a Hitler que leer a Cervantes. Entonces, claro, y entonces te dicen, no, bueno, pero es que yo no me refiero a eso. ¿Y cómo sé yo que usted no se refiere a eso? Pero yo sí me refiero a eso, porque yo matizo más que tú cuando hablo de libros. Entonces, claro, no todos los libros son lo que parecen. Y aquí hay evidentemente, una paradiástole muy importante. No es solo todo lo que reluce. Entonces, mucho cuidado con creerse inteligente, porque, insisto, las personas inteligentes son mucho más fáciles de manipular que las que no lo son, conforme a determinados créditos, criterios y valores. Entonces, mucho cuidado con todo eso, porque si alguien cree que por ser inteligente está exento de manipulación, no solo se equivoca, sino que un inteligente compra muchas más papeletas que un ignorante para resultar manipulable. Otra de las características que tiene el narcisista respecto a los demás es la envidia. El narcisista envidia todo lo que tienen los demás, aunque sea un palo, aunque sea una hoja de papel, aunque sea un pañuelo lleno de mocos. Pero el narcisista envidia todo lo que tienen los demás. Claro, la envidia es la forma más siniestra de admiración, es una forma patológica, en definitiva, de admiración. De tal manera que por insignificante que resulte lo que tiene el prójimo, si el narcisista se encapricha en ello, pues ya constituye un fetiche de envidia absoluto. Entonces, si uno es más alto que el otro, si uno es más guapo que el otro, y no digamos ya si uno crea otro más inteligente, pues la de Dios completamente. Entonces, imagínense ustedes que, por ejemplo, tienen que hacer una oposición. Y en un momento dado se valora tener publicados muchos artículos académicos y científicos. Y en otro momento dado, los criterios que determinan la oposición limitan a 4 el número máximo de artículos publicados. Eso quiere decir que da lo mismo publicar 400 artículos que 4 artículos. Por lo tanto, se neutraliza completamente la capacidad investigadora de una determinada persona o de una determinada generación, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ocurre si yo solo tengo publicados 4 artículos y mis adversarios tienen publicados 400 artículos? Pues que tengo que conseguir de alguna manera que el número máximo de méritos que se puedan presentar a una oposición sean 4. Porque de esa manera los 396 artículos que yo he escrito no sirven para nada. Entonces, claro, esta es una manera también de incurrir en autoengaño, perfectamente. Entonces se dice, no, es que publicar artículos en grandes cantidades pues no sirve para nada. No, no sirve para nada. Y comer y alimentarse todos los días tampoco, porque al cabo de 100 años lo normal es que uno se muera, ¿no? Entonces, pues no sirve nada para nada. Entonces llegamos al nihilismo y al existencialismo y a cosas de este tipo. Pero esto no es la solución, ¿eh? Evidentemente. Pero lo que es la falta de empatía hacia el prójimo, la explotación o subordinación de los demás, la envidia que tiene doña Bárbara hacia su propia hija, Marisela, va a ser el detonante del episodio al que nos vamos a referir hoy. Y después, finalmente, pues carguen las tintas en todo lo que quieran. Todo lo que tenga que ver con la arrogancia del yo frente al tú, la superioridad del yo frente al tú y la exigencia de sumisión al tú frente al yo, en definitiva. Bien, son los rasgos típicos del trastorno narcisista de personalidad que llegan a resultar muy problemáticos, porque al narcisista no lo aguanta ni Dios, en definitiva, porque no lo acaba aguantando nadie, es insoportable completamente. Pero el narcisismo que está en la base de personajes literarios tan importantes como es el Don Juan, o tan decisivos como es el contrapunto femenino al Don Juan, que es la femme fatale, la mujer fatal, como es el caso de doña Bárbara,
pues llenan la literatura de todos los tiempos y de todas las épocas. Y aquí vamos a ver este ejemplo claro en Doña Bárbara. ¿Qué es lo que relata este capítulo 13, el número de la superstición occidental? Este capítulo 13 se titula La dañera y su sombra. La dañera apela a Doña Bárbara porque hace daño y la sombra apela a, no diré Mefistófeles, que era un personaje muy simpático que acompañaba al doctor Fausto, que no tenía ninguna simpatía, por cierto. La sombra es como la figura diabólica a la que Doña Bárbara invoca para conseguir el amor de Santos Luzardo. Imagínense ustedes que para conseguir el amor de una persona tuviéramos que tener una cita con el diablo y hacer brujerías y cosas por el estilo. Pues sería estupendo, porque sabes que en lugar de acudir pues, a estas conexiones de internet, que es el Tinder y todas estas, o el matchmaker o como se llamen, pues, o a una Celestina, que era el procedimiento tradicional, pues nada, haces un conjuro y, pues imagínense, ministerio de conjuros, pides vez, haces el número, yo quiero un conjuro para que fulanito o fulanita venga conmigo, y entonces, bueno, pues deme usted algo que tenga que ver con fulanito o con fulanita, pues un cordel, un pelo, no vamos a entrar en más detalles, ¿no? Y con eso pues hacen el conjuro y al día siguiente, oye, en 24 horas viene fulanita, luego habrá una oficina de reclamaciones porque fulanita no viene, o porque fulanita me engañó, porque fulanito no era como yo quería, etcétera, etcétera. Bien, claro, esto es muy chistoso, o no, muy burlesco o no, pero imagínense ustedes que esto formara parte de la identidad cultural de un determinado pueblo. El chiste perdería la gracia, porque hay que respetar los rasgos de la identidad según unas personas o no respetarlos según otras personas. Depende. Pero yo les voy a exponer lo que comenta Rómulo Gallegos en este capítulo y luego cada uno de ustedes sacará las conclusiones que quiera. La dañera y su sombra. En un momento dado hay una conversación de costumbrismo entre dos mujeres que trabajan para la hacienda de Santos Luzardo y Marisela oye la conversación. Y la conversación es la siguiente. ¿Para qué iba a ser, pues, ese empeño de Juan Primito? Juan Primito es ese fetiche bípedo supersticioso que anda haciendo maldades siempre, ¿no? ¿Para qué iba a ser, pues, dice una a otra, ese empeño de Juan Primito en que el doctor Santos Luzardo se dejara medir, es decir, lo midieran la altura que tiene, la altura o la anchura, la cintura, etc. ¿A quién puede interesarle esa medida si no es a Doña Bárbara, que es voz corriente que se ha enamorado ya del doctor? Y le dice su interlocutora, ¿y tú crees en eso de la medida, mujer?, replicó Casilda. Que sí creo, les responde la primera interlocutora. ¿Acaso no he visto pruebas? Mujer que se amarre, y aquí habla de la referencia, del amarre. El amarre es un término que aquí ya tiene un valor proléptico, porque remite al ritual que dentro de un momento va a protagonizar Doña Bárbara, el ritual del amarre, para invocar un poder sobrenatural que permita pues, conseguir el amor de una persona. Mujer que se amarre en cintura a la medida de un hombre, hace con él lo que quiera. Así que, pues nada, salimos de aquí, subimos al autobús y a cada uno que suba le amarramos la cintura y luego escogemos el que más nos guste o la que más nos guste. Imagínense ustedes que gilipollez, ¿no? Bien, ahora bien, si esta costumbre forma parte de la identidad cultural de un pueblo, a ver quién la toca, según algunos, y a ver quién no la toca, según otros, pero la disputa ya está servida. Porque para lo que unos es superstición, para otros es un rasgo de identidad cultural. Y díganme que no. Mujer que se amarre en cintura, la medida de un hombre, hace con él lo que quiera. Claro, pues se pueden aprobar exámenes, se puede obtener presupuestos generales del Estado, se puede comprar y vender viviendas, porque, claro, es estupendo. Porque, claro, aquí estamos pensando en la cuestión amorosa, pero aplíquenlo a los negocios. Subidas y bajadas de bolsa, pues no sé, aprobados y suspensos en un examen, cotizaciones, compra-venta de bienes inmobiliarios, claro, sería estupendo gestionar el mundo midiendo la cintura de la gente. Otra cosa es metiendo a la gente en cintura, pero eso ya es distinto. A Dominguito, el del Chicoacal, lo amarró la India Justina y lo puso nefato. Ponerlo nefato es ponerlo gilipollas, es decir, que quedó el tío atontado por ella, ¿no? En una cabulla le cogió la estatura. Una cabulla es un cordón, es un cordón, es un hilo, como el de Celestina.
el hilado de Celestina. Tengan en cuenta que Celestina iba comprando y vendiendo hilados. Ahora iremos a Celestina. En una cabulla le cogió la estatura y se la amarró a la pretina. Volvemos al tema del amarre, al unir. Y se acabó Dominguito. Claro, lo que yo no sé es hasta qué punto tiene sentido ligarse a un tío que luego, una vez ligado, no vale para nada. Claro, pero es que en el fondo al tío no lo quieren para nada, lo que pueden querer es su dinero, su hacienda, etcétera, etcétera. Pero en este caso, doña Bárbara quiere al tío. A la hacienda le importa poco, la hacienda ya tiene bastante. En este caso, doña Bárbara siente herido su ego, su yo, su narcisismo, porque no tiene al tío. Ella lo que quiere en este caso es el tío, no el dinero. Algo insólito en doña Bárbara, pero bueno. Mujer, exclamó Casilda, si tú crees eso, ¿cómo no le dijiste al doctor que no se dejara medir por Juan Primito? Sí lo pensé, pero como el doctor no cree en esas cosas y estaba tan divertido con los disparates del bobo, no me atreví. Claro, el Santos Luzardo viene, se le aparece un fulano que dice, te voy a medir y tal, y el otro dice, ya sé para lo que me quieres medir, para que la otra haga el ritual de amarre, mide lo que quieras. Bueno, entendemos que la cintura, vamos, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces es un chiste, o sea, no se puede tomar en serio, o sea, tomarse en serio una gilipollez es hacer el ridículo, evidentemente, es hacer el ridículo. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que esta conversación la oye Marisela, y Marisela es vulnerable a este tipo de creencias. Y es vulnerable a este tipo de creencias porque la educación racionalista que ha recibido no ha sido lo suficientemente potente como para burlarse de este tipo de creencias, ¿no? Claro, ante la difamación hay gente que se toma la difamación en serio. Claro, un papa, un emperador, un rey, un presidente de Estados Unidos no puede tomarse en serio los comentarios que sobre él se hagan en redes sociales, porque están muy por encima de ellos, pero hay gente que es más vulnerable a ellos por las razones que sean, Aquí el caso de Marisela es el de una persona que es vulnerable a este tipo de creencias supersticiosas. Y hasta tal punto es vulnerable que sufre, en este contexto, sufre, digamos, un ataque de neurosis, por así decirlo. Es decir, tiene un brote neurótico y siente la necesidad inmediata, que no puede reprimir, de ir a casa de su madre, de doña Bárbara, para evitar ese ritual. Claro, es algo insólito, es algo inédito, porque nunca ha ido el miedo a la finca de su madre, y menos se ha enfrentado cara a cara a su propia madre. Son dos mujeres que se van a pelear por el amor de un hombre. Es decir, lo mismo que ocurre en la obra de teatro más antifeminista que se ha escrito jamás, que es La casa de Bernarda Alba, donde todas las mujeres se pelean por el amor de un hombre, Pepe el Romano. Es decir, lo más antifeminista que hay es la literatura lorquiana, curiosamente. Y el narrador dice, respecto a esta situación, aquello era de lo más burdo y primitivo que en materia de superstición pudiera darse. Es decir, que el narrador ya, en una digresión valorativa de los hechos, los desacredita abiertamente. Es decir, no es que ponga en duda, no es que adopte una posición de escepticismo o de eclecticismo, es decir, mantenemos la duda respecto a la superstición, no, es que yo soy respetuoso con la superstición, no, esto no lo suscribe en absoluto Rómulo Gallegos, en tanto que narrador de una novela cuyos contenidos supersticiosos desacredita completamente. Aquello, dice, era de lo más burdo y primitivo en materia de superstición, pero adversativa. Pero Marisela se estremeció al oírlo, y se estremece porque su formación todavía no es racionalmente lo suficientemente potente como para desestimar o burlarse. Es decir, se toma en serio la superstición, por decirlo de alguna manera. A pesar del empeño que había tomado Santos Luzardo en combatirle la creencia en supercherías, y aunque ella misma aseguraba que ya no les prestaba crédito, la superstición estaba asentada en el fondo de su alma. Es decir, digamos que tiene un cromosoma vulnerable a las creencias supersticiosas. Por otra parte, las palabras de las cocineras, oídas conteniendo el aliento y con el corazón por salírsele del pecho, habían convertido en certidumbre las horribles sospechas que se le habían cruzado por la mente.
su madre enamorada del hombre a quien ella amaba. Es decir, claro, aquí hay un sesgo interpretativo que queda volcado terriblemente conforme a un catastrofismo. Dice, mi madre está enamorada del mismo hombre del cual yo estoy enamorada también, va a ejercer un encantamiento, una superchería, y yo voy a quedar abandonada, o voy a quedar de nuevo, en fin, en una circunstancia a la que no quiero volver, ¿no? Voy a perder el amor de mi vida. Y no sabe reaccionar racionalmente ante esta situación, y su respuesta es dramática. No es una respuesta racional, es una respuesta dramática. Y decide, ni más ni menos, decide que ir a casa de su madre, a la finca del miedo, pasar todas las fronteras, casi como la estrofa del cántico espiritual, ¿no? Ni temeré las fieras y cruzaré los montes y fronteras, con esa fricación que vence todos los obstáculos, para enfrentarse a su madre y evitar este ritual que destruye, digamos, la voluntad de su hombre amado. El Juan Primito llega con el cordón, después de haber medido la cintura, o la altura, que no se detalla, o al menos yo no veo ese detalle, de Santos Luzardo, y se lo entrega a doña Bárbara, en su misión completa, ¿no? Porque el otro parece que se siente realizado haciendo todo lo que la doña Bárbara le diga. La sumisión, la degradación, etc. Bien, díjole doña Bárbara, puedes retirarte, pide en la pulpería lo que quieras, es decir, vete a comer donde te lo den, lo que sea, y comerá una baba de iguana o lo que sea, y con eso ya habrán comido, merendado y desayunado todo junto. Y tan feliz porque le trajo a doña Bárbara, que le trajo un cordón pringoso, porque el Juan Primito debe ser un pringue asqueroso con patas que vamos. Y se quedó pensativa, doña Bárbara, contemplando aquel pedazo de cordel pringoso. Lo de cordel pringoso es una enálaje, o una hipálaje, porque, mejor dicho, una hipálaje, porque lo pringoso es el Juan Primito, realmente, que debe ser un pringue impresionante, y todo lo que toque ese debe quedar como el Rosario de la Aurora. Que tenía ese cordel algo de Santos Luzardo, y que debía traerlo a caer en sus brazos, según una de las convicciones más profundamente arraigadas en su espíritu. Claro, y podemos decir, pero no puede tener, si buscamos trastornos de personalidad, no puede tener un trastorno esquizotípico de personalidad, es decir, tener fantasías, tener pensamientos mágicos, creer que el mundo es de una determinada manera porque yo lo siento así, porque yo lo pienso así, porque yo me siento Napoleón, y bueno, pues eso es un trastorno esquizotípico de personalidad, es decir, tener pensamientos mágicos y suponer que el mundo funciona para que yo sea de esta manera o de esta otra, es decir, imaginaciones y fantasías de este tipo. Pero no, doña Bárbara no se pierde en una esquizotipia. Doña Bárbara está impulsada por un narcisismo y se encuentra con un hombre que no la quiere. Y dice, ¿cómo puede ser posible esto? Si todos los hombres sucumben ante mí, ¿por qué no va a sucumbir este si está hecho de la misma materia que los demás? En definitiva, ¿no? Esta es la cuestión. Ya los apetitos se habían convertido en pasión, y puesto que el hombre deseado, que debía de ir a entregársele con sus pasos contados, es decir, inmediatamente, no los encaminaba hacia ella, de la tiniebla del alma supersticiosa y bruja, que aparece por vez primera esta palabra, bruja, había surgido la torva resolución de apoderarse de él por artes de ensalmadora, es decir, como por artes de mujer propias artes de mujer no lo consiguió, pues tiene que acudir, tiene que dar un paso más y tiene que acudir a un ritual, a un ensalmo, es decir, a una especie de pensamiento mágico, a una superchería, para conseguir el amor de ese hombre. Y aquí describe levemente, muy levemente, el narrador de la novela describe el decorado, el aposento de los rituales. Y esto es muy curioso. Muy levemente, la descripción es muy leve, el narrador no pierde el tiempo con estas chabacanerías. En la habitación de los conjuros, imagínense ustedes que en su casa tienen una puerta que pone un letrero que dice habitación de conjuros, y ahí van ustedes tienen los cordeles y hacen cosas con ellos, ¿no? En la habitación de los conjuros, ante la repisa de las imágenes piadosas,
y de los groseros amuletos, no quiero ni pensar cómo serían estos groseros amuletos, donde ardía una vela. Claro, la vela no puede faltar, porque si no, ¿cómo sabemos que es la sala de conjuros eso, aparte del letrero? Una vela acabada de encender, doña Bárbara de pie y mirando el guaral que medía la estatura de Luzardo. Aquí se habla de estatura, más que de cintura. El guaral es el cordel, es el cordón, es como un sedal. Musitaba la oración del ensalmamiento. Y dicen ustedes, ¿y cómo es la oración del ensalmamiento? No, espíritu, ven a mí, no sé qué, o sea, ¿cómo es esto, no? Manifiéstate o cosas de este tipo, en fin, aquí la retórica es muy variada. Pero vamos a hacer no una pausa, pero sí lo siguiente. Miren, ustedes recuerdan el conjuro de Celestina. El conjuro de Celestina en la obra homónima, en el auto correspondiente, Celestina protagoniza un conjuro, porque Calisto le pagó dinero para que enamorara en su nombre a Melibea. Y en este conjuro, Celestina imperativamente invoca al demonio, a Satanás, a Lucifer, ¿no? Y dice Celestina: conjúrote, triste Plutón, señor de la profundidad infernal, emperador de la corte dañada, capitán soberbio de los condenados ángeles, señor de los sulfuros fuegos que los hirvientes étnicos montes manan, gobernador y veedor de los tormentos y atormentadores de las pecadoras ánimas, regidor de las tres furias, Tesífone, Megera y Aleto, administrador de todas las cosas negras, del reino de Site y Dite, con todas sus lagunas y sombras infernales y litigioso caos, mantenedor de las volantes arpías, con toda la otra compañía de espantables y pavorosas hidras. Hasta aquí el currículum vitae del invocado, que como ven tiene muchas publicaciones, o sea, no hay cosa peor ya, ¿no? Yo, Celestina, tu más conocida cliéntula, dice literalmente el texto, te conjuro por la virtud y fuerza de estas bermejas letras, escritas con sangre, de cualquier bicharraco que pilló. Mala suerte caer, ¿no? Un pajarito que cae en manos de Celestina. Por la sangre de aquella nocturna ave con que están escritas, por la gravedad de aquestos nombres y signos que en este papel se contienen, por la aspereza y por la áspera ponzoña de las víboras que de este aceite fue hecho, con el cual unto este hilado. De nuevo, el ritual de amarre, ¿no? Cualquiera pierde el cinturón. Vamos, entonces cogen el cordel, el guaral o el cinto, lo que sea, y lo impregnan con saliva de víbora, sangre de cuervo, cualquier cosa así, ¿no? De esta macabra que haya, etcétera, ¿no? No sé, ojos de mantis religiosa, no se me ocurre ya otra cosa, ¿no? O sea, en fin, imagínense ustedes, cuernos de caracol, patas de mosca, qué sé yo, lo que quieran echarle a esta historia. Y que venga sin tardanza a obedecer mi voluntad y en ello te envuelvas, y con ello estés sin un momento te partir, hasta que Melibea, con aparejada oportunidad que haya, lo compre, y con ello, que tal manera quede enredada, que cuanto más te lo mirare, tanto más su corazón se ablande a conceder mi petición. Y se le abras, su corazón, y lastimes del crudo y fuerte amor de Calisto, tanto que despedida toda honestidad se descubra a mí, y me galardone mis pasos y mensaje, y esto hecho pide y demanda de mí a tu voluntad. Si no lo haces con presto movimiento, ternasme, es decir, me tendrás, por enemiga capital tuya, heriré con luz tus cárceles tristes y escuras, acusaré cruelmente tus continuas mentiras, apremiaré con mis ásperas palabras tu horrible nombre, y otra vez te conjuro, y así, confiando en mi mucho poder, me parto para allá con mi lado, donde creo te llevo ya envuelto. O sea, es curioso que Celestina diga tener tanto poder para obligar al diablo a que le dé el amor de Melibea para Calisto, y era por decir, bueno, ¿y por qué no prescindes del diablo y ya consigues directamente el amor de Calisto, ¿no? Y de paso le pides los números de la lotería primitiva de este jueves y me los das a mí, por ejemplo, pero claro, no, eso no funciona.
es una cosa muy curiosa. Es decir, si midiendo la cintura de la gente yo consiguiera los números de la lotería, pues le pediría a alguien que voluntariamente me dejara medir la cintura, simplemente con los números de la lotería. Incluso estaría dispuesto a compartir económicamente el galardón con esa persona. Pero no, las cosas no funcionan así. Esto a veces no sirve ni siquiera para hacer malos chistes. Pero sí puede servir para escribir obras de literatura en las que se ridiculice las creencias supersticiosas. Ahora bien, atrévanse ustedes a ridiculizar públicamente las creencias supersticiosas dándoles nombre de pueblo o dándoles nombre de una identidad cultural. Verán que no es posible, o al menos que no es posible hacerlo impunemente. Sin embargo, la literatura lo hace, y la literatura lo hizo incluso en una época donde la censura era feroz. En una época en la que el autor de este texto que les acabo de leer ni siquiera se atrevió a firmar con su nombre la obra que escribió, sino que lo hizo a través de acrósticos, en los versos iniciales, o de acrónimo también, si lo queremos llamar así. Por lo tanto, este conjuro que es antiquísimo completamente y que supone la preservación mediante la pseudociencia de la magia de las culturas antiguas o de lo sobrenatural en las literaturas modernas, pues evidentemente es una característica que se resiste a la racionalización de la mentira, a la racionalización de la magia. Es decir, cuando la magia se racionaliza, queda descubierta en un truco, pero la pseudociencia preserva el truco de la magia para seguir engañando y haciendo negocio ante un auditorio que, creyéndose inteligente, lo respeta o lo tolera. Porque ya me dirán ustedes, ¿qué tienen en común la geopolítica, el horóscopo y la pseudociencia? ¿Qué tienen en común? Un público que las mantiene económicamente. Eso es lo que tienen en común, la geopolítica, la pseudociencia y, entre otras cosas, también incluso la autoayuda y la magia. ¿Qué tienen en común? El público que las mantiene y les presta atención. Eso es lo que tienen en común. Ahora luego díganme que las personas inteligentes se resisten a la manipulación. ¿Cuántas personas inteligentes siguen la geopolítica, siguen la pseudociencia y siguen la autoayuda? Muchísimas, porque si no, no existiría, evidentemente. Gente inteligente y con dinero, el suficiente como para mantenerlas. En este momento, cuando doña Bárbara va a iniciar su conjuro, aparece su hija, Marisela, lo cual pone en duda las condiciones de seguridad de la finca del miedo. O sea, se llama el miedo y ahí entra cualquiera cuando quiere. No deja de ser curioso esto. Traten ustedes de entrar en la Casa Blanca, a ver si pueden. Alguna persona entró en el Palacio de Buckingham, según contaba la prensa hace tiempo, etcétera, etcétera. Pero en el caso de la literatura, en el caso de esta novela, la finca del miedo de doña Bárbara, que debería estar muy protegida, es totalmente vulnerable. Llega ni más ni menos que uno de los personajes más frágiles de la novela, Marisela, y entra directamente a donde está doña Bárbara. Era la primera vez que entraba Marisela en la casa de su madre. Empieza, digamos, en la habitación de los conjuros, a musitar la oración del ensalmamiento. Con 2 te miro, con 3 te ato con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Hombre, que yo te vea más humilde ante mí que Cristo ante Pilato. Esto es la oración del ensalmo de doña Bárbara. No puede ser chiste mayor. Comparen la riqueza filológica de Celestina, que para ser una madame de 1490 y tantos, casi un poquito después de la toma de Granada, como se dice, tomada es de Granada en ese ablativo absoluto. O sea, nótense que una madame como Celestina, antigua en el ejercicio de la profesión, tenía una riqueza filológica extraordinaria a finales del siglo V, 1400 y pico. Y sin embargo, fíjense la planicie de doña Bárbara, que nunca fue madame ni tampoco lo otro. Celestina no era muy narcisista, ciertamente, no estaba la cosa para ello, pero bueno, con 2 te miro, con 3 te ato con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, hombre, que yo te vea más humilde ante mí que Cristo ante Pilato. Es decir, una cosa que parece del 1, 2, 3, respondo otra vez, es muy chistosa, muy graciosa, ¿no? Y deshaciendo el ovillo, se disponía a ceñirse el cordel a la cintura, como quien ya te tengo amarrado, ¿no? Cuando de pronto se lo arrebataron de las manos.
se volvió bruscamente y se quedó paralizada por la sorpresa. No es Satanás el que ha venido a quitarle el cordel, era Marisela. Era la primera vez que se encontraban frente a frente madre e hija. Imagínense ustedes un enfrentamiento entre madre e hija de esta naturaleza. Mejor no se lo imaginen, mejor sigamos leyendo la novela. Desde que Lorenzo Barquero fue obligado a abandonar aquella casa, ya sabía doña Bárbara que Marisela era otra persona desde que estaba en Altamira, pero a la sorpresa de la aparición intempestiva, la aparición es un término casi fantasmagórico. El aparecerse es un término propio de la fantasmagoría en español. La aparición intempestiva se añadió a la que le produjo la hermosura de la hija, es decir, la propia madre que está obsesionada patológicamente con su belleza narcisista, se admira de la belleza natural totalmente de la hija, y esto no le permitió precipitarse sobre ella y recuperar el cordel. Es decir, que la belleza de la hija la paralizó. En este caso la belleza se preserva a sí misma. Toda belleza exige un respeto. Es decir, solo un bárbaro destruye la belleza. Tanto la belleza humana como la belleza de las obras de arte. Es decir, el arte, al alcanzar un grado de belleza, exige su propia preservación, casi yo diría que por derecho natural. Y por derecho literario, por derecho musical, por derecho arquitectónico, etcétera, etcétera, ¿no? Es lo que de alguna manera detiene el afán de... Es la primera vez que doña Bárbara evita dañar a su hija, en este caso, por el respeto que le infunde su propia belleza. Ya iba a hacerlo, pasado el momentáneo desconcierto, cuando Marisela volvió a detenerla y exclamó, Marisela, a su madre, bruja. Es decir, Marisela llama a su madre bruja. Imagínense ustedes esto, ¿no? Cosa espantosa. La madre y una hija peleando por el mismo hombre. Esto es muy de telenovela. Esto es muy de telenovela de sobremesa. Estamos de acuerdo con ello, vale. Pero el hecho de que sea material combustible de telenovela de sobremesa no le resta dramatismo, no le resta valor, ¿no? Tal como dos masas que chocan, saltan en encontronazo y caen luego desmoronadas, confundiendo sus fragmentos, así sucedió en el corazón de doña Bárbara, cuando en los labios de la hija estalló el epíteto infamante que nadie fuera osado a pronunciar ante su presencia. Es decir, aquí se le rompen todos los esquemas. Esta subordinación, esta explotación, esta falta de empatía por los demás, le saltan la cara. No es que las dos se hayan agarrado como dos masas y se hayan revolcado por el suelo, no. Esa es una imagen que presenta el narrador, pero el efecto es el mismo, como si hubieran retozado las dos por el suelo, pero a puñetazos, a mordiscos, a arañazos, a todo lo que se puedan imaginar, ¿no? El hábito del mal y el ansia del bien, lo que ella era y lo que ella anhelaba ser, aquí es una cuestión de narcisismo, es decir, lo que ella era realmente, un ser detestable, y lo que ella anhelaba ser, un ser grandioso, ese enfrentamiento dialéctico, lo que ella anhelaba ser para que pudiese amarla Santos Luzardo, chocaron, se encresparon y se confundieron, deshechos en una masa informe de sentimientos elementales. Es decir, aquí el ego se le destrozó completamente delante de su propia hija. ¿Por qué? Pues porque cuando alguien vive de forma incompatible con la realidad más tarde o más temprano te destroza completamente. Es decir, la imaginación no puede ser esa región a la que el incompetente apele para seguir vivo, porque no se puede vivir fuera de la realidad, no se puede vivir en el idealismo, y sin embargo todo Occidente lleva desde Kant viviendo en el idealismo, viviendo en un idealismo que es no solo filosófico, sino también político, literario. Es decir, la literatura no puede ser el cubo de la basura de las universidades del siglo XXI, la literatura no puede ser el cubo de la basura del idealismo. Contra eso se escribió la crítica de la razón literaria, básicamente. Si ustedes quieren hacer de la literatura el cubo de la basura de su pensamiento, podrán hacerlo, pero no será literatura lo que metan en su pensamiento, será otra cosa, ¿no? Será otra cosa. Porque la literatura no se deja sobar de esa manera. La literatura es ilegible para la mente de un ignorante. Para eso tienen otras cosas. Está Harry Potter, está otras cosas. Entretanto, Marisela se había precipitado a la repisa y echado al suelo de una sola manotada toda la horrible mezcla que allí campaba. Imágenes piadosas, fetiches y amuletos de los indios, la lamparilla que ardía ante la estampa del gran poder de Dios y la vela de la alumbradora,
mientras con una voz ronca de indignación y de llanto contenido rugía, bruja, bruja. Es decir, que hay unas velares sordas, fricativas, descomunales. Enfurecida, rugiente, doña Bárbara se le arrojó encima y le sujetó los brazos y trató de arrebatarle la cuerda. O sea, las dos tías pelearon por una cuerda. Ustedes se imaginan esto es muy cervantino. No solo porque recuerda también al retablo de Maese Pedro, en el que Don Quijote desbarata todas las figuras del retablo, evidentemente. Esto es un retablo hechizante y hechicero, es una hechicería donde la monigote es doña Bárbara. Enfurecida y rugiente, doña Bárbara se le arrojó encima. O sea, las dos tías, madre e hija, están peleando por una cuerda. Por una cuerda. Ustedes se imaginan esto. Las dos arrastrándose por el suelo, tirándose de los pelos. ¿Se imaginan esta situación? Es propia de un entremés aurisecular. La muchacha se defendió, debatiéndose bajo la presión de aquellas manos hombrunas, porque claro, doña Bárbara juega con ventaja. Doña Bárbara capa toros con una mano. ¿Qué no podrá hacer de la pobre Marisela? Manos hombrunas que ya le desgarraban la brusa, desnudándole el pecho virginal. ¡Qué imagen tan helénica de repente! Casi parece la libertad guiando al pueblo, con medio pecho fuera, ¿no? Es una imagen muy propia de, en fin, de la virtud vulnerada que tantas imágenes mitológicamente nos han ofrendado en este contexto, para apoderarse de la cuerda que había ocultado en el regazo, cuando una voz reposada y enérgica ordenó: déjela. Y es Santos Luzardo el que acaba de aparecer aquí. Es muy telenovela, sí, ya vemos que es muy telenovela, pero esto no desacredita el valor dramático de la secuencia. Era Santos Luzardo que acababa de aparecer en el umbral de la puerta, es como un deus ex machina. Obedeció doña Bárbara y con un sobrehumano esfuerzo de disimulación trató de transformar en afable su faz siniestra, pero en vez de una sonrisa apareció en su rostro una mueca fea y triste de propósito fallido. Es un carnaval, es lo grotesco, es Valle Inclán en definitiva, es la deformación grotesca de un ritual fallido. Y fue tan profundo el trastorno de su espíritu, no habla de trastorno de narcisismo, el trastorno de personalidad, trastorno de su espíritu, en realidad el trastorno es de su mente, espíritu, mente, que ni aún el socio, entre comillas y con mayúscula, el socio, se supone que Lucifer, pudo entender aquella noche. Es decir, que la realidad desbordó a su propio asesor. Digamos que esta tiene como psiquiatra a Satanás. Claro, no deja de ser curioso eso, ¿no? Es decir, consultar con Lucifer, o sea, ¿cómo puedo ligar? Pues imagínense ustedes si el que gestiona la red es Lucifer. ¿No se lo han planteado esto? Que quizás detrás de las redes sociales está un Lucifer. Puede ser. Imagínense ustedes que trabajan para él o que simplemente comen el queso que les pone en la trampa. Ya había recogido del suelo y vuelto a colocar sobre la repisa las imágenes piadosas y los groseros fetiches y amuletos que derribó la manotada de Marisela. Otra vez ardía la lamparita votiva, aunque con un chisporroteo continuo de aceite y agua mezclados en la mecha, y una llama vacilante. La llama vacilante es de nuevo una hipálaje, porque lo vacilante es el resultado de lo que ha ocurrido. Evidentemente desaparecen Santos Luzardo y Marisela, y dice ahora doña Bárbara: calma. Dice doña Bárbara, se lo dice a sí misma: calma. Se recomendó mentalmente: calma. Es una auténtica epanadiplosis, no es el verde que te quiero verde, pero es calma. Se recomendó mentalmente: calma. Así lo dice la oración, es una auténtica epanadiplosis. Y enseguida la impresión de haber oído una frase que ella no había llegado a pronunciar. Aquí ya nos encontramos en un contexto en el que el narrador nos introduce en los acoasmas, es decir, en oír voces. Los acoasmas, alguien oye voces que le dicen: toma y lee. San Agustín oye acoasmas en sus confesiones y así lo dice: oye una voz que me dijo toma y lee, y abre la Biblia en un pasaje al azar, y a partir de lo que lee en ese pasaje abierto al azar, interpreta su futuro. Eso se llama bibliomancia. Es decir, un patriarca de la Iglesia, Agustín de Hipona, practica la bibliomancia.
No es de extrañar que Lutero, monje agustino, practicara también a su manera la bibliomancia, germen del protestantismo. Y enseguida la impresión de haber oído una frase que ella no había llegado a pronunciar. Es decir, los acoasmas son audiciones que no tienen causa física externa. Las cosas vuelven al lugar donde salieron. Esto parece el horóscopo, ¿no? Dice, vamos a ver qué dice el horóscopo hoy. Y tú lees el horóscopo del día y te dice, las cosas vuelven al lugar donde salieron. Y dices, hermenéutica. Vamos a aplicar la hermenéutica filosófica. Y entonces llamamos a Gadamer o a George Steiner, ¿no? O a estos gurús de la hermenéutica filosófica, cuyos libros, una vez leídos, te dejan en la misma posición que estabas antes de haberlos leído, pero creyéndote más listo. Porque son libros que lo que provocan es el narcisismo intelectual. Es decir, suponer que lo que lees en ese libro critica a los demás, pero no a ti. Es el éxito de las lecturas de Montaigne, Rousseau, Ortega y Gasset, George Steiner o Hans-Georg Gadamer. Es decir, son autores que escriben para lectores narcisos, básicamente, ¿no? Para las minorías selectas, y entonces el que lee cree que forma parte de la minoría selecta, cuando en realidad es un patán de pies a cabeza, pero le da igual. Porque ya se encarga Ortega y Gasset de hacerte creer que formas parte de la minoría selecta, aunque seas un auténtico patán. No hay problema. ¿No? Te miras en el espejo y te ves el rey del ajedrez, cuando en realidad no eres ni un peón. Eran las palabras que había pensado decirse para apaciguar su excitación. Es decir, que se engaña a sí misma, haciéndose creer que lo que ella se dice a sí misma se lo dice una fuerza sobrenatural. Pero el socio se las arrebató de los labios y las pronunció con esa entonación familiar y extraña a la vez, que tiene la propia voz devuelta por el eco. Es decir, aquí hay como una especie de disociación de la personalidad, como un autoengaño, haciéndose creer a sí misma que lo que ella se lo dice una fuerza superior, etcétera, etcétera. Doña Bárbara levantó la mirada y advirtió que en el sitio que hasta allí ocupara su sombra, proyectada en la pared por la luz temblorosa de la lamparilla, estaba ahora la negra silueta del socio. Es decir, que identifica en su propia sombra la figura metonímica del demonio, o de una criatura metafísica superior, lo cual, claro, es un problema ya de trastorno de personalidad, de duplicidad, de creerse Napoleón en la silueta. Es el auto para siluetas de Valle-Inclán. Es decir, la literatura está muy preñada de este tipo de situaciones. O sea, no es la primera vez que esto aparece en la literatura, evidentemente, pero sí puede ser la primera vez con la que un lector se encuentre este tipo de hechos. Como de costumbre, no pudo distinguirle el rostro, solo faltaba. Solo faltaba que mirando a un ladrillo viéramos a la Virgen, o viéramos a Pulgarcito, o al ratoncito Pérez. Cada uno. Toda interpretación es una proyección. Convencida de ello, pero se lo sintió contraído por aquella mueca y fea y triste de sonrisa frustrada. Convencida de haberlas percibido como emanadas de aquel fantasma, volvió a formular ahora interrogativamente las mismas palabras que, de tranquilizadoras cuando ella las pensó, se habían trocado en cabalísticas al ser pronunciadas por aquel. Es que si no fueran cabalísticas, no tendría sentido. Claro, es que si es claro, no vale la pena. O sea, la hermenéutica tiene que esforzarse en inventar cosas que solo existen porque se las inventa la hermenéutica. Es como aquel que decía que la teoría de la literatura tiene como finalidad resolver problemas que no existirían si no existiera la teoría de la literatura. Y la hermenéutica inventa problemas para resolverlos y justificar de esta manera la necesidad de la hermenéutica, porque si no, no habría ninguna necesidad de hermeneusis para nada, en absoluto. El caso es que así se entretiene doña Bárbara. Esta es una especie de terapia de grupo propia y particular, en definitiva. Y no se podía decir cuándo interrogaba ella y replicaba el socio, porque ella misma no sabía dónde había perdido el camino. Evidentemente no sabe dónde ha perdido el camino. Ahora, tener al diablo como psiquiatra, pues creo que garantiza cualquier cosa menos una solución. Pero bueno. Se buscaba, y sin dejar de hallarse, no se encontraba. No, ni se encontrará, porque está en su laberinto. El general en su laberinto, pues es doña Bárbara en su laberinto. Quería oír lo que le aconsejaba el socio, mas apenas comenzaba ella tenía formulada la réplica y las dos frases se encabalgaban y se atropellaban y ambas eran percibidas por sus oídos como ajenas. Es decir, está loca perdida, está enloquecida, rematada. Siendo sentidas como propias,
cual si su pensamiento fuera arrastrado en un flujo y reflujo de mareas tormentosas, de ella al fantasma y de este a ella. Esto a los románticos les encantaba, pero es que el romanticismo construyó una autopista que conduce a la literatura al cubo de la basura del mundo contemporáneo. Y es un gran error del romanticismo, y es un gran error de los románticos, y es un gran error de quienes quieran seguir esta autopista, porque en ella desemboca, insisto, una literatura que se conduce al cubo de la basura, pero ese no es el camino de la literatura, evidentemente. Aquí el narrador desmitifica completamente estos procedimientos, los desmitifica completamente, pero al romanticismo esta forma de ser le encantaba. Tengan en cuenta que el Fausto de Goethe nace precisamente con un conjuro de esta naturaleza, y es una obra muy aplaudida y muy admirada, y no negaré yo la genialidad del Fausto en muchísimos aspectos, pero evidentemente es una obra que sitúa al ser humano en un contexto incompatible consigo mismo y con la realidad, cuya única puerta de salida es simplemente el suicidio. Y esto es algo que hay que evitar siempre. Era insólita esta conducta del demonio familiar, cuyos consejos y premoniciones siempre los había percibido doña Bárbara claros y distintos, como si fueran axiomas, una cosa curiosa, ¿no? Como originados de un pensamiento que no tuviera comunicación inmediata con el suyo, palabras que otro pronunciaba y que ella percibía, ideas que a ella no le habían cruzado por la mente, mientras que ahora sentía que todo lo que decía y lo escuchaba estaba ya en ella, poseía el calor de intimidad de su espíritu, no obstante lo cual se le volvía incomprensible, como si perdiera todo lo que de suyo tenía al ser formulado por el socio. Es decir, que se le ha desmontado toda la imagen. Imagínense ustedes que se conectan a internet y que hablan con el socio. Es decir, que hablan con una criatura luciferina completamente, que induce a una autoafirmación, a un narcisismo propio. Pero aquí ya no le funciona, el ego se rompió completamente. Calma, así no podremos entendernos, se dice doña Bárbara constantemente. No, es que no hay nada que entender. No hay nada que entender porque eres incompatible con la realidad, porque la realidad te supera. Y porque evidentemente el idealismo conduce al suicidio, el idealismo conduce al irracionalismo, el idealismo conduce al cubo de la basura. Y una sociedad donde se potencia industrialmente el idealismo es una sociedad que solo puede engendrar fracaso constantemente, pero constantemente, y que acabará exigiendo a tu psiquiatra la responsabilidad que tú le exiges al psiquiatra porque no eres feliz. Es decir, como yo no soy feliz, la culpa la tiene la realidad. Y entonces he de acudir a la medicina para que la medicina, la psiquiatría, me garantice la felicidad a la que yo creo tener derecho natural. Y si yo no soy feliz, la culpa la tiene mi psiquiatra, porque no acierta con el tratamiento. Claro, en un mundo de esta naturaleza, pues claro, la gente dirá, en lugar de dedicarme a la psiquiatría, me voy a dedicar, no digo a la teoría de la literatura, pero me voy a dedicar a otra cosa. No sé, me voy a dedicar a hacer conjuros o a echar las cartas, que seguramente me da más crédito y reputación, ¿no? Chisporroteó con más fuerza la llama de la lamparilla, ya para extinguirse, y a los oídos alucinados de doña Bárbara, oídos alucinados porque no recibe más que acoasmas, llegó clara y distinta esta frase, clara y distinta, llegó esta frase: si quieres que él venga a ti, entrega tus obras. Claro, esto es hermeneusis pura, es la cábala, ¿no? Bueno, esto es para partirse de risa, ya directamente. O sea, resulta muy difícil dar una clase en serio comentando esto porque uno ve esto y se tira por el suelo. Si quieres que él venga a ti, entrega tus obras. Como para entregar la crítica de la razón literaria, ¿no? Pero bueno, imagínense, alzó de nuevo la mirada hacia la sombra que por fin le decía algo que ella no hubiera pensado. La sombra que es la sombra ella de sí misma, o sea, que es que no hay más que inventar. Pero la lamparilla se había extinguido y todo era sombra en torno suyo. Todo era sombra en su entorno, diríamos. Bueno, es un diálogo diabólico. Es el diálogo diabólico claramente de una persona que ha perdido el juicio, que ha perdido la razón y que ha perdido el juicio en varias ocasiones y en varios momentos. Naturalmente, no podemos reducir la interpretación y la explicación de un personaje tan complejo y tan amplio, tan dilatado como doña Bárbara, a través simplemente de un trastorno de personalidad como es el narcisista. Naturalmente, doña Bárbara tiene muchas cualidades y muchas características propias de lo que el trastorno narcisista de personalidad puede ofrecer. Y es una manera de acercarnos a este personaje, de interpretarlo, pero insisto, ni es la única vía que lo agota, porque los personajes literarios en primer lugar no son personas y no se les puede psicoanalizar.
como si fueran personas. Se les puede analizar como si fueran textos literarios, y de hecho el propio Freud acude en numerosísimas ocasiones a la literatura para servirse de los textos literarios como figuras y personajes sobre los cuales puede verter y puede justificar sus propias hipótesis de trabajo. Pero evidentemente una novela de esta naturaleza, en la que se desacredita la barbarie desde su propio título y se desacredita todo este tipo de prácticas, no es algo que tantos años después de su publicación, va a cumplirse pronto 100 años de la publicación de esta novela, 1929, haya pasado de moda, porque cada vez hay más gente que cree en la magia, es decir, que cree en el poder de la palabra, cada vez hay más gente que rechaza el racionalismo, cada vez hay más gente que se entrega a la pseudociencia. Y piensen ustedes, ¿qué tienen en común la pseudociencia, la magia y la geopolítica? ¿Qué tienen en común? Público.